Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña Dr. Roberto Blum. Buenos días, soy el doctor Roberto Blum, de Ecuador, cirujano plástico, estético, reconstructivo. Tengo diferentes diplomados en la parte de terapia celular, lo vengo haciendo hace 11 años. La clínica es una clínica multidisciplinaria, donde nosotros tenemos diferentes especialistas que trabajan asociados a nosotros en la clínica. Soy presidente de la Sociedad de Células Madres del Capítulo Ecuador, soy miembro de diferentes sociedades. Y bueno, el tema de hoy que me pidió nuestro querido amigo Gonzalo, saludarlos a todos. Estamos, si bien es cierto, por vía online, pero se los quiere mucho y estimo mucho España. Es manejo de las células mesenquimales, ¿sí? Protocolos, usos en el área, en este caso, de cirugía plástica con la parte de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan en Ecuador, la cirugía plástica y la medicina regenerativa, que somos los representantes de la marca país, y esto es el resultado de la excelencia en cirugía plástica y medicina regenerativa para usted, el Ecuador y el mundo. ¿Por qué digo yo esto? Porque dentro de la clínica no solamente hacemos medicina regenerativa para cirugía plástica, ¿no? Tenemos la parte de distrofia muscular, tenemos la parte de traumatología, tenemos la parte de ginecocosmética regenerativa, tenemos la parte de estética íntima regenerativa masculina y algunos trabajos que venimos haciendo. Esta es parte del instituto. Y aquí nuevamente vemos que hoy en día tenemos un arsenal terapéutico y eso es importante recalcar, que no solamente tenemos medicamentos, como el caso de la parte traumatológica, como el corticoide, que muchas veces envejecen bien, tiene sus efectos no deseados, o un analgésico, ¿sí? Tenemos medicamentos biológicos hoy en día, como son normalmente, que lo vamos a ver más adelante, que son las células madre, mesenquimales, que pueden ser de médula ósea hay en la parte de cadera o en la parte de esternón, que tenemos una técnica propia. Tenemos la parte en grasa, tenemos células mononucleares, tenemos células TH1, TH2, proinflamatorias, inflamatorias. Hacemos la parte de inmunoterapia. Tenemos lo nuevo que son los exosomas. Y aquí está el equipo médico. Nosotros hicimos el primer procedimiento, estamos hablando del 2006, ¿sí? En la parte completa de la estética íntima masculina, combinado para la parte intravenosa y un problema osteoarticular que tenía en ambas rodillas, ¿no? Y aparte era un paciente mórbido con un exceso de peso. Aquí nosotros hemos venido entrenándonos, si bien es cierto, con los grandes. Aquí están los maestros de cirugía plástica en la parte de lo que nosotros llamamos Argentina. Tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Martín, trabajando en la parte, es un excelente cirujano plástico. Él fue la primera persona que hizo un trasplante de brazos en México y América Latina, alrededor de 72 horas. Aquí estábamos dictando la parte del diplomado de terapia celular en Cuernavaca, justo con el paciente que le íbamos a inyectar en la parte de la rodilla. Tenemos varias publicaciones. Aquí está una de las publicaciones que tenemos en la parte del libro de células madres de procedimientos estéticos, ¿sí? Lo importante, yo siempre digo, es el arte, es la parte. Nosotros somos primero médicos. Hemos visto hoy en día que queremos trabajar solamente con el plasma rico en plaqueta. Hay muchas cosas dentro del plasma rico en plaqueta. Tenemos plasma pobre, tenemos plasma total. De hecho, nosotros hacemos un plasma modelado, que es como una especie de compota. No sé si conozcan la compota, ¿sí? No está ni líquido ni sólido, está como semisólido, que nos permite utilizar como relleno en la parte ortopédica, traumatológica, plástica, estética, etc., ¿no? Usamos diferentes tipos de leucocitos. Hoy en día también se cultiva mucho la parte de las células madre. Hacemos células mononucleares de médula ósea con la parte de Ficol.
En la parte de grasa hay muchas técnicas que ya las vamos a ver. ¿Por qué vamos a ver las diferentes técnicas? Porque hay gente que normalmente trabaja con lecitina, hay gente que trabaja con colagenasa, dentro de la colagenasa hay colagenasa 1, colagenasa 3, ¿sí? Y diferentes tipos de colagenasa. Hay gente que trabaja hoy en día con dispositivos cerrados, entonces todo eso lo vamos a ver dentro de la charla, ¿no? Y hoy en día que se han puesto en boga las células progenitoras de diferentes órganos, ¿sí? Los famosos linfocitos, la fibrina que estamos haciendo nosotros, autóloga, tanto para los factores de crecimiento como para la parte de los stem cells o células madre. Hacemos la parte de vacunas con células dendríticas, matrices biológicas, y la niña de hoy en día, que son los exosomas, ¿no? Que tienen más de 75 factores de crecimiento y son los que normalmente, una vez que nosotros hacemos la parte de células madres, se las extrae y quedan esas vesículas que son pequeñas y normalmente nos permiten la intercomunicación de célula a célula, y que hoy en día se van a ahorrar muchos dolores de cabeza con los que tienen ayudantes haciendo la parte del tratamiento antes de aplicarlo. Como ustedes saben, y lo hablaba con Gonzalo, tenemos muchas regulaciones en diferentes países. Lo importante de esto es tratar de que las cosas dentro de la clínica o con el equipo médico tengan un protocolo de seguridad para el paciente, y peor aún hoy en día, que nosotros necesitamos cuidar más al paciente y cuidarnos nosotros, ¿no? Por esta epidemia. Veíamos que el exosoma es inmunomodulador, es antimicrobial, antiviral y anticáncer. Son secretados por los glóbulos blancos, hace su efecto regenerativo, y lo que hemos visto hoy en día hace su efecto reparativo. Actúa a nivel de los macrófagos M1, lo que normalmente hace que sea proinflamatorio, o sea, lo ideal de toda lesión, ¿sí? Para que sea reparada, como vamos a ver adelante y como van a exponer el resto de colegas amigos, es que primero se inflame, y muchas veces lo que estamos colocando va a hacer que el paciente se inflame más, y hay que decirle al paciente que posiblemente tenga más dolor, tenga más inflamación. ¿Por qué esto? Porque no se le puede dar ningún tipo de antiinflamatorio, porque el antiinflamatorio va a bloquear la acción que queremos hacer nosotros, sea esta con las células madre, con los exosomas o cualquier administración que hagamos. Aquí vemos los efectos que tienen las vesículas extracelulares, inclusive la cicatrización de heridas. Muchas veces nosotros tenemos cirugías combinadas en la parte de plástica, como vamos a ver adelante, con la parte traumatológica. ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? ¿Sí? Es importante ver que normalmente estos exosomas tienen alrededor de 75 factores de crecimiento, y las células madre van a ser, como yo le he puesto, los mecánicos fisiológicos del sistema inmune. Vemos que estos tipos de células madres hay embrionarias, adultas, de médula ósea, de grasa, de sangre de la periferia, y lo que está en boga hoy en día, que lo vemos en todos lados, donde incluso estamos haciendo hoy en día trabajos en la parte de COVID y de la pandemia, ¿sí? En la parte de cordón umbilical. Las fuentes de detección son, en este caso, normalmente las mismas. Aquí vemos una extracción en el caso de la cresta ilíaca, que normalmente hay unos que lo hacen con anestesia local, otros que lo hacen sedado. Nosotros tenemos un tratamiento que trabajamos mucho en la parte del esternón, ¿sí? Que nos permite normalmente, en pacientes que no llegan a tener grasa o tejido adiposo, trabajar cosas más pequeñas o hacer procedimientos más sencillos en una hora. El problema de los CC de grasa y los CC de médula, que esto lo puse, es que no compiten contra los exosomas. Y miren lo que estoy diciendo. Inclusive los exosomas hoy en día se los puede combinar con células madres donde hay mayor potencia, donde el exosoma tiene 75 factores de crecimiento, que eso no lo tiene ni la grasa ni la médula. Y normalmente, acuérdense que las células están ligadas la una de otra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer normalmente? Al estar en una célula vieja ligada y poner exosomas, y normalmente van a mejorar esa otra célula que está ligada y la van a hacer nueva. Y vas a tener dos células nuevas y va a haber una mejor reparación y por ende una mejor regeneración.
Aquí vemos que en medicina regenerativa se abre mucho el abanico. El otro día estaba viendo cómo normalmente han hecho la parte de los lóbulos de la oreja en China. Ya hay 17 pacientes. Hay gente que está trabajando mucho en ingeniería tisular. En el caso normalmente del doctor Anthony, está trabajando mucho lo que pasa en la parte de terapia de ingeniería tisular. Nosotros estamos trabajando mucho en exosomas, tenemos varios trabajos. Aquí estamos en la clínica, ¿sí? En la parte de medicina regenerativa, un día estábamos haciendo células madre y se nos coaguló el líquido que teníamos, donde estaba todo concentrado, y se hizo una jalea, y se hizo una fibrina, y esta es la primera fibrina de stem cell que tenemos, que lo usamos para úlceras, para heridas, para áreas abiertas, para dehiscencias de sutura, donde normalmente incluso hay pacientes que no cierran y que le hemos puesto normalmente y va cerrando paulatinamente. Este es lo que yo les decía. Normalmente siempre usamos mucho ácido hialurónico. El problema del ácido hialurónico es que hay diferentes cargas, diferentes pesos moleculares, diferentes marcas. Hay que estar muy seguro, ¿sí? Y lo más importante es que no es permanente. Y lo más importante es que solo le produce una hidratación al paciente. Entonces usamos normalmente el mismo plasma, tenemos un protocolo de procedimiento y hacemos de lo más sencillo en 30 minutos, 40 minutos, una jalea que nosotros le llamamos plasma modelado. No es ni plasma rico, no es plasma pobre, es el plasma total a una temperatura adecuada que nos permite hacer un relleno, y ese relleno ya fue premiado el trabajo en México hace 3 años, 7 días que lo llevo exactamente. No les puedo decir que es permanente, pero por lo menos los pacientes llevan 3 años, 7 meses y varias horas, contándolas de hoy día, ¿sí? Realizado el procedimiento. Aquí está un poco el protocolo de la durabilidad y estabilidad del plasma modelado hasta la fecha del día de hoy. La fase de inflamación, que son los primeros 3 días, como siempre. La fase proliferativa, del día 4 al día 21, y la fase 3, que normalmente comienza a partir de los 15 meses, y vamos a ver hasta cuántos años. Normalmente tenemos un protocolo de seguimiento hasta 5 años, ¿no? Vemos que este tejido es de grasa, que si bien es cierto, hoy en día, lo que yo siempre digo, están dando cursos, donde normalmente quiere meterse el médico clínico, donde quiere meterse el médico traumatológico. Yo pienso que cada uno debería ser consciente de que las cosas se hagan bien y que se hagan en equipo. Nosotros, en el caso de la clínica, el que saca la grasa soy yo, el que saca la parte de médula del esternón soy yo, y el que saca la parte de cadera es la hematóloga de la clínica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, inclusive por las normas. Hay gente que normalmente hoy en día, yo digo, son ratones de laboratorio, que solo pasan en el laboratorio. Nosotros estamos al día con pacientes, como van a ver, y tratando pacientes, ¿no? Hoy en día es importante, inclusive la parte de la asepsia, que se haga en quirófano. Yo he visto normalmente que muchas veces cogen salas y con las normas de asepsia quieren hacerlo, y así se dan los cursos, ¿sí? Vemos que normalmente lo ideal es obtener la fracción estromal vascular. La fracción estromal vascular, hay diferentes contadores hoy en día. Nosotros usamos un contador de BioRAC, y aparte se le da al paciente, ¿sí?, para que haga citometría de flujo y que sepa que lo que le estamos poniendo, porque hay mucha confusión, están confundiendo el plasma rico en plaqueta, que le ponen, en este caso, diferentes traumatólogos de mi país, a colocarse células madres, que son dos cosas muy diferentes, y lo están llamando de la misma manera. Y por tranquilidad es mejor que el paciente sepa lo que le estás poniendo y que haya un reporte de otra clínica donde indica que lo que le estás poniendo es verdaderamente lo que tú le dijiste, ¿no? Por tranquilidad, donde te da cuántas células están vivas, cuántas están células muertas, qué tipo de células, etc. Los parámetros que pueden influir en la calidad del injerto, ¿sí?, es la duración, la calidad de infiltración. Hay mucha controversia en si usamos anestésicos con epinefrina,
si usamos anestésicos sin epinefrina, o sea, la silocaína, o si no usamos anestésico y lo pinchamos y le ponemos un poquito de tope. Hay muchos trabajos de que se habla de que hoy en día el efecto de la anestesia como que bloquea la acción de las células, otros dicen que no pasa nada. Nosotros sí ponemos un poquito a lo menos para que el pinzamiento no sea doloroso. Usamos catéteres especiales normalmente, catéteres que no tienen punta, ¿sí? Que son de caucho, muy parecidos a los de equipo de venoclisis, para coger una vía de diferentes diámetros, hay 16, 18. El curso sería medio complicado porque normalmente hay diferentes maneras de procesar la grasa, ¿no? Hay unos que la decantan, hay otros que la lavan, hay otros que la centrifugan, hay otros que trabajan con una máquina, hay otros que trabajan con dispositivos cerrados. Nosotros a veces combinamos en las rodillas, en las caderas, en los hombros, grasa, ácido hialurónico, plasma modelado, exosoma, células madre, TH1, TH2. ¿De qué depende? Mientras más le pongamos al paciente dentro del arsenal terapéutico que tenemos, porque tenemos un arsenal terapéutico hoy en día, porque nosotros no lo esperamos con una sola cosita, ¿sí? Y solamente lo esperamos para operarlo, porque el paciente hoy en día quiere hacer los tratamientos de manera no quirúrgica. Les voy a poner un ejemplo, el caso de las prótesis de rodilla, ¿sí? Si bien es cierto, es una prótesis que no sabemos si el paciente la va a rechazar o no, ¿sí? El grado quirúrgico, la edad del paciente, ¿sí? Y normalmente al colocarla muchas veces no se soluciona prácticamente el problema. Entonces con esto podemos, digamos que mejorar la parte completa, mejorar el medio ambiente, el nicho a trabajar y podemos normalmente mejorar mucho en el paciente. Lo que se llama normalmente las señales medicinales, lo que nosotros hacemos, mejorar la angiogénesis, el efecto inmunomodulador, la parte de neocolagenosis, la parte de los vasos, el homing local con los pericitos. Hay diferentes maneras de purificar la parte de la grasa, hay dispositivos cerrados hoy en día, hay unos que normalmente no están en contacto, hay unos que no necesitan tener dispositivos. Los medios enzimáticos que se usaban, que para mi criterio la lecitina lo que hacía era matar las células madre, ¿sí? O en este caso matar lo que quedaba del resto de la fracción estromal vascular. Nosotros usamos colagenasa. Hoy en día se han abierto muchos dispositivos como el HipoCube. Hay muchos artículos de aplicaciones de terapia con células madres en ortopedia. Nosotros tenemos corriendo 2 trabajos, ¿sí? En la parte osteoarticular, ¿sí? Como hablábamos con Gonzalo, en interno. La caracterización y uso de terapéuticos de los somas, miren, una nueva herramienta potencial en ortopedia, que es lo que quería Gonzalo, que le traiga cosas nuevas, que le traiga cosas que normalmente nos permitan trabajar como cuando trabajamos con el ácido hialurónico, tranquilos, en un espacio normalmente con todas las medidas de seguridad, ¿sí? Estas células madres son de cordón umbilical. Ya hay trabajos de la parte de vesículas extracelulares. Y yo lo que les quería decir un poco en el tema es hablar de la parte de las lesiones musculoesqueléticas, un poco enfocado a mi área combinada con el área de traumatología, ¿no? Y ortopedia. Entre las aplicaciones que tenemos, miren la variedad que tenemos, es una aplicación intravenosa. ¿Por qué intravenosa? Porque acuérdense que si estamos trabajando un problema de una artrosis de rodilla, ¿sí? O un problema de rodillas, de ligamento, de tejido, de músculo, sí es importante también ponerle por vía intravenosa, porque por ahí vamos reparando ciertos órganos, ciertos tejidos, ciertos músculos que están por dañarse. Acuérdense que una vez que se dañan las rodillas, posiblemente se dañen las caderas y posiblemente se dañe la columna. Entonces, hay que ayudar al paciente también a hacer un tratamiento integral, ¿no? Nosotros lo ponemos de manera integral. A veces viene y no, solamente me duele la rodilla derecha. Tenemos que poner ambas rodillas. Porque acuérdense que normalmente todo el peso de la rodilla que estaba enferma le va a dar a la rodilla sana y posiblemente ese esté por enfermarse o esté por dañarse.
Podemos hacerlo por cateterismo, podemos hacerlo intraespinal, en la parte de columna, intraarticular, intratecal. Esto va a depender de que tengamos un anestesiólogo bueno. La anestesióloga de la clínica es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Anestesia, que es la doctora Lupe Grau. Y normalmente y tenemos un excelente equipo que trabajamos incluso con fluoroscopía, imágenes, eco, etc. ¿no? Yo les aconsejo en lo personal, como van a ver más adelante, que todo sea eco guiado, a mayor experiencia, porque muchas veces los traumatólogos dicen que normalmente en la clínica me ha tocado decir, pero yo no uso eco, ya estoy tocando, mire Roberto, no hay ningún problema. Es importante porque de acuerdo al espacio que tengamos, vamos a aplicar la dosis en CC. Podemos combinar técnicas quirúrgicas que tienen ustedes y técnicas también mínimamente invasivas. Entre los tipos celulares de infección vascular tenemos preadipocitos, fibroblastos, células madres mesenquimales adultas, células con capacidad inmunomoduladora, los emitores hematopoyéticos y pericitos, los famosos. Una vez obtenidas las células, ¿qué podemos hacer con ellas? En el caso de ortopedia, trabajar todas las patologías, hay protocolos, hay dosis. Por cuestiones de tiempo, es muy corta la charla. Esperemos que Gonzalo nos invite a algún curso para poder. Tiene que ser procesado todo esto, si lo vamos a procesar en la parte de células madres, con cabinas de bioseguridad A2. No puede ser en cabinas de fluorescencia, ¿sí? O hacerlos normalmente en una sala sin todas las medidas de higiene y de laboratorio, ¿no? También podemos obtener, miren, lo interesante, células madre de lo que nosotros en cirugía plástica botábamos, en el caso de las abdominoplastias. Hay disociadores mecánicos, hay empresas que tienen ya para colocar la grasa en trocitos y donde normalmente nos dan ya las células madre. Aquí estamos trabajando con el doctor Gustavo Peralta, primo del mío, porque normalmente trabajamos todos en familia, dentro de la clínica, donde hay diferentes mix. ¿Por qué les puse esto? Porque tenemos células de fracción de médula ósea, grasa con células madres de fracción estromal vascular, tenemos mononucleares, tenemos exosomas, ¿sí? Donde estamos aplicando en un paciente que tiene una lesión, un paciente de Estados Unidos, que tenía una lesión, en este caso, acromioclavicular y escapular, ¿sí? Donde normalmente se les pone dosis terapéutica de acuerdo a los espacios en diferentes áreas. Él tenía una lesión porque era pintor, le gustaba pintar y hace 15 años no podía pintar y ya hoy en día está pintando, ¿no? Vive en Cuenca, en una zona de la sierra de acá. Es importante ver que los injertos que colocamos, hoy en día hay muchos injertos para la parte de ortopedia, pero tenemos un injerto muy bueno que lo podemos hacer nosotros prácticamente en el mismo momento, que normalmente nos va a mejorar los flujos, las células inmunes y nos puede mejorar todo esto, ¿no? Cicatrices que van a cerrar más rápido, cicatrices que van a mejorar, ¿sí? Y hay una regeneración prácticamente con todos estos tipos de fibrina, plasma modelado, etc. Vamos a entrar un poquito en materia porque la idea es dónde podemos inyectar, qué podemos inyectar y si también podemos inyectar los huesos, ¿no? Y qué va a pasar en los huesos, como van a ver más adelante. Inclusive nosotros por mi área, nosotros trabajamos mucho en la parte de mentón, pómulo, regeneración estructural, regeneración muscular. Acuérdense que una de las propiedades que yo siempre digo cuando yo inyecto en cara es que no solamente va a haber lo externo, sino va a haber la mejoría de la parte interna, porque va a mejorar la parte de la arquitectura ósea, va a mejorar la parte de la grasa, va a mejorar la parte muscular, y eso es lo que normalmente nos hace que nosotros nos envejezcamos. Aquí tenemos varias técnicas que hoy en día hay para obtener también la fracción estromal vascular. Aquí vemos normalmente el caso de un cartílago, normalmente cómo va regenerando al ser colocado por medio de histología y cómo vamos viendo que se van formando fibroblastos, que va habiendo un intercambio de colágeno y elastina, que va habiendo una nueva colagenosis y que va habiendo lo que nosotros llamamos nuevos vasos. Aquí lo vamos viendo normalmente a través de microscopía electrónica,
la forma en forma de fusiforme de las diferentes células con los diferentes colorantes. Miren qué bonita que se ve, ¿sí? Y nosotros también podemos ir controlando también dentro de la clínica con microscopía electrónica trinocular, qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos. Aquí vemos una fractura expuesta, que muchas veces nosotros queremos cerrarlas inmediatamente. Ponemos hilos, ponemos clavos, ponemos algunas cosas combinadas y vemos que el paciente rechaza los hilos, hay destrucción de la herida, posiblemente hay necrosis, y solamente colocando fibrina o bypass dérmico, que nosotros le llamamos en la clínica, vamos viendo que va cerrando esa herida sin ningún problema, ¿no? ¿Cuántas sesiones? Va a depender del paciente. ¿Con qué tiempo, con qué periodicidad? Posiblemente acá no hay ningún problema en hacerlo cada 3 días si está en la ciudad, o cada 7 días si está de provincia, o cada 15 días si es de provincia. No pasa absolutamente nada. ¿En qué va a afectar, digámoslo así? En que la evolución va a ser del cierre más lenta, ¿no? Porque estamos haciendo sesiones más espaciadas. Aquí tenemos una fractura expuesta, ¿sí? Donde normalmente hicimos la colocación de fibrina, hicimos normalmente un rocío de factores de crecimiento, enriquecidos en plaqueta, hicimos también stem cell, ¿sí? Para la parte de los bordes, ¿sí? Para tratar que se aproxime mucho más rápido, y miren cómo va mejorando, ¿sí? Sin tener que coger puntos, sin tener que coger absolutamente nada, y todo de una manera, lo que nosotros llamamos, para el paciente beneficiosa, sin dolor, sin molestia, porque eso de estarlo raspando, estarlo metiendo quirófano, estarlo ocupando anestesia, es complicado. Mira, aquí estamos usando exosomas, que es el próximo trabajo que vamos a presentar muy pronto, y esperemos con Gonzalito de estar el próximo año con ustedes allá, presentándoselo, y hablando un poquito más de estos temas que son tan interesantes, cómo va regenerando, ¿sí? Cómo va mejorando el paciente. Nosotros tratamos de usar fluoroscopía guiada, en el caso de los traumatólogos, y van a ver ahorita, normalmente una fractura, ¿sí? A nivel del quinto metatarsiano, donde normalmente colocamos exosomas. Los exosomas son de color, en este caso, rojos, ¿sí? Porque quisimos potenciarlo con más factores de crecimiento, porque normalmente cuando hacíamos esto, normalmente no sabíamos todo el arsenal terapéutico que tenía el exosoma, que eran más de 75 factores de crecimiento. Aquí van a ver cómo normalmente estamos preparando al paciente, ¿sí? Acá van a ver normalmente cómo está explicándole al paciente, diciéndole que no le va a doler, que todo va a ser guiado, ¿sí? Pero normalmente nos permite entrar con claridad, ¿sí? A depositar la cantidad correcta, ¿sí? En este caso estamos poniendo 2 cc por el espacio, que ya lo había visto Gustavo, y normalmente depositarla en el sitio, como van a ver, ¿sí? Ahí está limpiando, el paciente se va sin herida, sin corte, sin nada, ¿no? Y prácticamente se va caminando a su casa. Aquí vemos pacientes que normalmente con heridas abiertas expuestas, que siempre van a ver, en rodilla, en diferentes tipos de patología, donde a veces no sabemos qué hacer, o a veces tenemos infecciones. Acuérdense que también son, en este caso, antibacterianos, todos estos procedimientos, y nos ayudan sin ningún problema. Aquí vemos cómo se va cerrando la herida, aquí vemos cómo va regenerando, ¿sí? Aquí tenemos, miren, una herida prácticamente abierta, los hilos prácticamente necrosados, miren el color de la piel, ¿sí? Miren cómo va cerrando, ¿sí? A los 17 días del tratamiento. Claro, si bien es cierto, queda algo de la cicatriz, algo, pero
Lo que hay que solucionar ahí siempre es un poco la emergencia y tratar de que el paciente no sufra más fuera de la cirugía que se había hecho. Nosotros trabajamos mucho con niños, somos la única clínica, creo, que trabaja con niños en la parte de distrofia muscular. Este es un pacientito de Bolivia. La donación del padre, porque el niño no tenía ni grasa, era poco candidato a esternón, y con su problema que tenía, normalmente era difícil ponerle algún tipo de sedación. También nosotros estamos haciendo muchas lesiones del nervio óptico en la parte ocular. Aquí está, por eso es que les decía que es integral, ¿sí? Está una parte de la terapia de rehabilitación con el terapista, ¿sí? La terapia de rehabilitación para pacientes en regenerativa, eso quiero que quede claro, es diferente a la terapia que ustedes hacen normalmente en todos los pacientes que operan. El paciente necesita de 3 a 4 horas normalmente que el terapista trabaje con ellos, ¿sí? Aquí vemos normalmente la regeneración en tendón, ¿sí? El principal factor para que regenere el tendón es la MBP, que es el factor de crecimiento que induce la producción de BGF, ácido ascórbico, TGF, CTGF, inmunoglobulina F, ¿sí? Que esto normalmente hace que aporte a que haya esa combinación, ¿sí? Y haya esa regeneración y esa reparación dentro de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Aquí tenemos una fractura expuesta del ligamento, se hizo una tendinografia, ¿sí? Se hizo interconsulta con la parte de cirugía de mano, aunque normalmente se habla acá que la cirugía de mano debe ser manejada por el traumatólogo. Acá en Ecuador hay un área de cirugía plástica y hay 2 médicos muy buenos que trabajamos en mano, ¿sí? Y se los llama normalmente para que trabajen con nosotros. Se ponen los diferentes apósitos, ¿sí? Hoy en día hay apósitos de biofilm que también tienen algo de factores de crecimiento y hay apósitos que han salido con células madre, ¿sí? Se hacen diferentes técnicas, se coloca el bypass, ¿sí? Los resultados: mejoran las células perivasculares, la cicatrización, mejoran los macrófagos, las células T están aumentadas después del tratamiento. Aquí vemos parte de lo que normalmente se coloca, que es la fibrina autóloga o bypass dérmico, en pacientes que tienen heridas de mamas, ¿sí? Que hay los famosos encapsulamientos, rechazos de prótesis, o muchas veces rechazan el hilo que se puso. Este es un paciente que nos llegó con herida de bala crónica hace 15 años. Miren lo que pasó con la primera sesión. Aquí fue un caso gratuito, porque me interesaba el caso. Y normalmente, al saber esto, mi esposa me dijo: ya no le hagas más porque esta persona ha matado a mucha gente. Yo sé que es un humano, que es un paciente, pero normalmente miren con una sola sesión lo que mejoró él, ¿no? Tenemos las M2, que normalmente son muy buenas porque normalmente van a ayudar en el proceso de la parte proinflamatoria, y estas van a llevar a las macrófagos M1, donde normalmente va a darse un proceso antiinflamatorio, ¿no? Los macrófagos M2 mejoran el volumen del injerto autólogo por angiogénesis, o sea, mejoran la vascularización, tanto de los vasos que están dañados como de los vasos nuevos que van a generar. Aquí tenemos normalmente inyectado, como yo les decía, en la parte del rostro, con cándulas con punta roma, sin corte, sin cicatriz. Aquí tenemos la paciente a los 4 días, ¿sí? Con dosis terapéuticas, ¿sí? La idea no es cambiar el rostro, la idea es mejorar la armonía. Y lo que yo le decía a Gonzalo, ya ayer salió un comunicado donde Mike Tyson se ha colocado células madres y espera volver a boxear. Ahí está nuestro presidente de la Sociedad Latinoamericana, nuestro querido amigo Albert Scupi, con Mike Tyson. Aquí está parte de mi equipo, mi papá, mi hijo, varón, que entra a la clínica y normalmente muchas veces le interesa mucho y espero que sigan los beneficios del papá. Agradecerles de todo corazón a Gonzalo, a la sociedad. Ahí están mis correos, estoy a las órdenes, y cualquier inquietud, cualquier novedad, estamos para servirles. Nuestro humilde Ecuador, que está atravesando la parte de Guayaquil,
hoy en día uno de los picos más altos, que es el 80% de la pandemia, ¿no? Gracias.